Pues oye, muchísimas gracias por esta invitación, gracias a todos por conectaros en estas horas de la mañana, bueno, de la mañana para vosotros, para mí es la tarde, aquí son las 4 de la tarde, o sea que estamos ya casi terminando nuestro día. Bueno, pues no lo veis mucho, pero aquí hace sol, estamos todavía en verano, septiembre para nosotros es en principio todavía verano hasta el 21 o el 23, no sé, 23 de septiembre. Para nosotros es vuelta de vacaciones, o sea, los niños empezaron hoy el colegio, o sea que atacamos una nueva etapa, un nuevo año. Para nosotros en este caso es un año un poco especial, ¿verdad? Para todos, o sea que con este virus pues nos ha un poco quitado así trabajo y movimiento durante este año 2020, o sea que pienso que va a ser así desgraciadamente hasta finales de año, pero bueno, esperemos que todo esto se solucione rápido y la idea pues efectivamente es presentaros un poco nuestro país, muchos de vosotros seguro que lo conoceréis muy bien. Esto es solo para recordaros un poco bueno, que estamos aquí para recibir a vuestros clientes con Lidam Tour cuando todo esto bueno, sea una pesadilla y bueno, que contéis con un equipo de personas profesionales, todos hablamos español y sabemos tratar a la clientela latina, sabemos que tenemos que mimarlos mucho, intentamos siempre acogerlos en su lengua, todos los equipos que tenemos nosotros aquí hablan español y eso ayuda mucho también para el trato del día a día entre las agencias con Lidam y Lidam con vosotros, pero también cuando tenemos aquí el cliente con nosotros, eso es una gran ayuda. Muchos de ellos hablan inglés, pero a veces es un inglés así un poco raro. Los franceses hablan muy mal las lenguas, o sea que ayuda bastante tener gente que aquí puede apoyarlos, ¿no? Entonces, nuestra empresa se llama Back Incoming, somos una agencia lo que se llama receptivo DMC. Entonces, trabajamos con tour operadores y agencias de eventos, tenemos las dos posibilidades. Uno de nuestros mayores bueno, clientes en Argentina es Lidam Tour desde hace muchos años y trabajamos bueno, pues muy a gusto con ellos. Sabemos que los clientes que pasan a través de ellos son bueno, gente que trabajan bueno, juntos desde hace muchos años y clientes importantes. Entonces los tratamos con todo el cariño del mundo. Entonces, llevamos 22 años en el mercado, es decir, que siempre hemos trabajado, nuestra empresa siempre ha trabajado con la clientela latina. Nuestro afán es dar realmente servicios a todo lo que es la clientela que viene o de España y Portugal por proximidad europea para nosotros, o bien de toda América Latina. Tenemos clientes que vienen desde México y, bueno, terminando con Argentina y Chile, toda América Latina, y trabajamos también mucho con Brasil. Tenemos dos personas que hablan brasileño en nuestra empresa, perdón, portugués. Portugués de Brasil y portugués de Portugal. Tenemos las dos opciones. Entonces, la idea es deciros, bueno, pues para el próximo viaje, cuando ya estén las fronteras abiertas, todo normal, pues proponer Francia. ¿Por qué? Porque es un destino realmente lindo, no es solo París, o sea, es lo que voy a intentar demostraros ahora que no es solo París. Tenemos un país, bueno, pequeño con respecto a Argentina, ¿verdad? Pero con una variación de paisajes, de historia, de gastronomía realmente increíble, con lo cual se puede volver un destino en sí. Como la idea ahora es también un poco de decir que vamos a pensar el turismo de una manera diferente, intentemos también a nuestro nivel pues proponer un turismo diferente también a nuestros clientes. Es decir, con vuestra ayuda vosotros veis cuál es el cliente que quiere hacer un recorrido por Europa o aquel que tiene interés en descubrir de una manera slow, tranquila, un país o por lo menos una región. Aunque nuestro país sea mucho más pequeño que el vuestro, verlo todo entero lleva mucho tiempo, entonces tenemos que ir un poco pues dedicándole por regiones. Entonces la idea es esto, mi próximo viaje a Francia. Evidentemente pues tenemos lo que os decía, muchos paisajes, cosas diferentes, he puesto aquí unas fotos un poco de todo mezclado para daros ganas de venir, de vender el destino. Luego, ¿por qué trabajar con nosotros? Bueno, pues un poco por el tema de que conocemos el mercado latino. Sabemos cuando un cliente quiere algo específico, conocemos un poco las exigencias y luego pues nuestra experiencia hace que podamos adaptarnos según cada cliente. O sea, como os decía antes, trabajamos también con empresas, a nivel de viajes de incentivos pues nos vamos a adaptar a sus particularidades y a lo que quieren, ¿no? A nivel de viajes particulares para clientes individuales o familias, lo vamos a adaptar en función de lo que ellos quieran. También pueden ser viajes culturales, algún profesor que da clases de arte
adultos. Entonces, en función de todo eso, pues vamos adaptándonos. Si tenéis un presupuesto, si sabéis lo que se quieren gastar o no, también eso nos ayuda porque sabemos hacia qué lugares ir o qué tipo de recorrido proponer, porque hay que recordar que Francia no es un destino barato, es un destino caro. Entonces, cuanta más información tengamos, eso nos ayuda más a poder proponeros cosas diferentes, porque quizás estos clientes cuando van a Miami o a otros países en Latinoamérica o incluso en España, pueden pues ir a un hotel de 4 o 5 estrellas. Quizás en Francia tengamos que bajar de tipo de hotelería por el tema del precio. Entonces, eso es importante. Cuanta más información tengáis, nosotros nos adaptamos y vamos haciendo programas en función de cada cliente. Lo fácil pues es esa conectividad que tenemos a nivel ya de la lengua, eso es importante, y sobre todo de conocer y saber tratar al cliente latino. Eso pienso, insisto ahí en este tema, pero no es igual recibir a clientes norteamericanos que a clientes que vienen de Buenos Aires o clientes que vienen de Santiago de Chile o de Río, en fin, cada uno tiene sus particularidades. Entonces nosotros estamos ahí para realmente adaptarnos a cada uno. París, no os voy a hablar mucho de París, todo el mundo conoce, la Torre Eiffel, el Arco de Triunfo, digamos que es una parte, pues es una entrada, ¿vale? Una entrada fácil, París, la ciudad es bonita. Es evidente que cuando llegamos queremos hacernos la foto en la Torre Eiffel, queremos dar una vuelta por los Campos Elíseos, quizás hacer alguna compra en Galerías de Lafayette y, ¿por qué no, ir a ver un espectáculo, un cabaret tenido, por ejemplo, un crucerito en el barco? Entonces, París será la puerta de entrada y luego ya pues nos dedicaremos a otras cosas. Proponemos pues todo tipo de alojamientos, veis aquí distintos tipos de hoteles. Evidentemente nosotros tenemos una clientela más bien medio alta. La clientela mochilera, la clientela económica, en principio suelen hacer casi siempre ellos sus recorridos o realmente nos piden poca cosa. Entonces, veis un poco que los hoteles que aquí estamos proponiendo pues son una clase media alta. Entonces, a nivel de visitas, ahí también podemos proponer cantidad de visitas, de las más normales o clásicas hasta las más originales. Vendemos excursiones tipo Paris City Vision, que es una red de autobuses, no sé cómo son los autobuses, cómo se llaman los autobuses que hacen las excursiones radiales por Buenos Aires, pero correspondería a un Julia Tour en España, por ejemplo. O sea que ellos tienen ya sus programaciones y nosotros pues vendemos esas programaciones en autobuses grandes o en minivan, tienen dos estilos diferentes, pero también las hacemos en privado con nuestros guías y nuestros choferes. Organizamos también comidas, cenas, transportamos a nuestros clientes, como es obvio, tenemos diferentes tipos de vehículos y luego pues intentamos proponerlos en París, pero también en las otras ciudades, pues lo que ahora llamamos todos un poco experiencia, ¿no? O sea, que es ver la ciudad bajo otro punto de vista, con otro medio de transporte, a pie con un guía también, puede ser algo... Pero bueno, la idea es poder proponerles cosas diferentes. Cuanto más extraordinario, más un vuelo en globo, helicóptero, pues eso evidentemente se vuelve más caro. Siempre pues nos adaptamos en función de los presupuestos. Y luego pues ahora hacemos muchas visitas de gourmets, viendo pues bajo temas de chocolate o de vinos o de mercados callejeros, en fin, vamos descubriendo la ciudad de París y otras ciudades en otras zonas. Bajo esa idea gastronómica siempre vamos a proponer un guía oficial, porque al mismo tiempo que va haciéndoles descubrir y degustando estos tipos de chocolates o de quesos, también les va hablando de París, porque caminando son en zonas históricas, vamos viendo edificios y cosas, y claro, él les va introduciendo un poco la historia de París. Organizamos eventos para todo tipo de empresas, o sea que se pueden ser cenas de 10 personas hasta 2000, o sea que sabemos hacer esta parte de organización de eventos también. No, aquí algunas fotos. Luego también para eventos, grupos o solo individuales, también hacemos reservas de todo tipo, de la ópera, de teatro, de los cabarets que gustan mucho, el Moulin el Lido, el Pagadilata. Y lo que os decía, actualmente de momento están cerrados, pero en principio son lugares donde es muy agradable porque disfrutas de una bonita cena, puedes bailar durante una horita y luego tienes un show bastante lindo, ¿no? Entonces luego ya hemos visto rápidamente París y ya ahí nos podemos ir un poquito pues hacia otras zonas de Francia. Seguramente que Normandía, el Mont Saint-Michel, la Costa Azul, si os hablo de Niza, de Mónaco, de Cannes, eso lo vais a conocer. Cerca de París, si os hablo de Valle de Loira, con el castillo de Chambord, Sononso también. Entonces hay realmente
lugares próximos de París donde podemos hacer unas pequeñas estancias, donde pues, nos podemos pasar quizás 2 noches en París y luego pues, hacer lo demás en estas regiones. Una de las suertes que tenemos en Francia es tener una red de ferrocarriles muy buena. Son los ferrocarriles como el AVE en España, aquí se llaman TGV, son trenes de alta velocidad, y hacen que pues, reúna París a muchas ciudades de Francia rápidamente. Por ejemplo, de París al Valle del Loira estamos en menos de 1 hora en tren, de París a Burdeos estamos en 2 horas y media más o menos, de París a Marsella, en el sur de Francia, en 3 horas, o sea que es algo muy práctico, porque sales desde el centro de París y te encuentras en el centro de la ciudad, o sea que eso es muy cómodo, dado que los aeropuertos en París están a mínimo 25-30 kilómetros de la capital, es decir que ahí tenemos el tema del auto, tenemos el tema también del tráfico, que es muy denso en París, igual que en Buenos Aires, pero bueno, aquí para llegar a los aeropuertos puede ser muy, muy largo, entonces es una de las ventajas de poder tomar este tren, y creo que para la clientela nuestra, argentina, no tiene así mucha costumbre del tren, entonces también se vuelve una experiencia en sí, ¿no? Es muy agradable, la verdad a mí es un tema que me gusta mucho. Entonces es una facilidad de efectivamente poder proponer un billete de tren a los pasajeros para irse a una región cualquiera de Francia, cual pues podemos irnos al sur, podemos tomar el tren hasta Avignon o Aix-en-Provence. Avignon son más o menos 2 horas y 10 minutos, Aix-en-Provence un poquito más abajo son 2 horas y media, y si llegamos hasta Marsella son 3 horas, con lo cual se puede hacer perfectamente. Son regiones que aquí se visitan más bien a partir del mes de, o sea, si queremos días realmente soleados y agradables, a partir de finales de marzo, principios de abril es una época fantástica. Luego, idealmente es una zona donde recibe mucha gente ya en mayo, junio y julio. Y si queremos ver estos lindos campos de lavanda que veis aquí, no sé si tengo mi flecha aquí, donde pongo mi flecha, esto es algo que se puede ver una vez al año, son las flores de la lavanda, y salen desde mediados de junio hasta mediados de julio únicamente, o sea que tenemos un mes para verlas. Son campos enormes, se ven, te paras con tu auto, haces fotos, si tienes un perrito, ayer al mío, pues haces fotos con tu perrito, y es una zona realmente muy agradable. Y todos los pueblecitos tienen todos mucho encanto en esa zona, con lo cual se pueden hacer ahí cada día visitas diferentes. Podemos ir a ver a Avignon, podemos visitar Aix-en-Provence, podemos ir a ver Arles, Gordes, ver abadías, ver restos románicos, o sea, hay muchas cosas, hay muchos restos romanos también, sobre todo en Arles, muy conocido, y también toda esta zona pues tiene una parte interesante donde vivieron muchos pintores, Cézanne, Picasso, Van Gogh, entonces puedes también hacer esa parte histórica y ver un poco los paisajes que ellos han pintado, o sea que es realmente muy bonito. Y en esta zona de Provence también se encuentra al ladito la Costa Azul, la Riviera Francesa, ¿no? Con Niza, con Cannes. Entonces ahí si queremos hacer un conjunto de la Provenza con la Riviera se puede hacer, tenemos que contar una semanita si queremos ver las cosas como es debido, sin correr. Otra región muy próxima de París, Normandía. Aquí tenemos los trenes normales, pero lo que solemos hacer aquí es ir de auto, porque en Deauville, por ejemplo, está a 190 kilómetros de París, muy cerquita, y en el transcurso ya podemos hacer algunas paradas en Rouen, en Giverny, para visitar muchas cosas, ver ciudades lindas. En todas estas ciudades que nombro, por ejemplo, en Mont-Saint-Michel, que es un lugar realmente increíble, es un pequeño islote ahí en el medio, de vez en cuando se puede ver rodeado completamente por el mar, cuando son las grandes mareas, o sea que es algo también muy excepcional. Se puede programar con antecedencia, porque realmente la isla se vuelve una isla, ya no hay acceso para poder entrar o salir de Mont-Saint-Michel, tenemos que esperar 4 horas que se retire otra vez el mar. Entonces pueden ser momentos así bastante interesantes. En esta zona también tenemos todo lo que son las playas del desembarco, es decir, que ahí, gracias a los americanos, los canadienses, los británicos y los franceses que estaban en Inglaterra, pues gracias al desembarco que hicieron, pues han hecho que los nazis consiguieran irse ya de Francia y, bueno, gracias de Europa, ¿no? Entonces ahí se ve un poco todo este turismo de historia, que es muy importante, se ha vuelto cada vez muy importante en estos 3 o 4 últimos años. Bueno, evidentemente los americanos venían muy a menudo, pero estamos notando que es algo, pues igual gracias a las películas también que hubo y todo eso, donde la gente viene a verlo, y es verdad que son playas increíbles porque son tan grandes, y ahí te imaginas esas lanchas cargadas de gente que echaban allí, los pobres soldados a descubierto, en fin, te lo imaginas de una manera. Pero bueno, es muy lindo, y esas cosas creo que no hay que olvidarlas para que tengamos en mente que a veces podemos ser gente muy mala.
Entonces, cerquita de Normandía tenemos la zona de la Bretaña, ahí son paisajes ya más, es más, como decir, un poco la geografía que vas a ver, el mar. O sea, son paisajes, a aquellos que conozcan bien España, como el norte, Galicia, Santander, Asturias, es un poco, es la parte celta, digamos, de Francia, o sea que hay muchas cosas que ver, mucha prehistoria con los menires, los Alignements de Carnac, aquí arriba, o sea que para la gente que le guste la prehistoria podemos hacer muchas cosas interesantes, y luego toda la zona pues de Vannes, de Guérande, Saint-Malo, en fin, son realmente una zona muy poco conocida, cada vez está ahora desenvolviéndose más, pero donde los paisajes de la hotelería es más bien clásica y no muy de lujo, ¿no? Pero ahí lo que importa es sobre todo pues todo lo que hay fuera. ¿Cómo no hablar de los vinos hablando de Francia? Entonces, tenemos la suerte de tener muchas rutas de vino, tenemos las regiones de Bordeaux, de Bourgogne, de Champagne, de Estrasburgo también, pero incluso en el sur de Francia pues son zonas menos conocidas y hay muy buenos vinos también donde cada vez se están desenvolviendo más, al lado de Toulouse, en el sur también, con muchos Corbières, y luego pues los vinos de toda la región de Provenza, que son los claretes que se toman mucho los rosados en verano, se están volviendo muy de moda, más accesibles también, porque cuando hablamos de un vino de Bourgogne o de Burdeos, los precios suben muchísimo. Pero bueno, hacemos lindos recorridos por las viñas, podemos ir a vendimia si queremos, degustaciones de vinos, y luego pues en todas esas regiones hay también ciudades muy increíbles, como en la zona de Bordeaux, pues tenemos la capital Bordeaux, pero tenemos también a Saint-Émilion, tenemos otras ciudades como Pomerol, en fin. Luego vamos hacia el mar, podemos ir a ver a Arcachon, probando unas cuantas ostras también. Es decir, que cada zona, además de los vinos, hay también otras cosas que ver. Occitania, si hablamos de Toulouse, pues la gente lo conoce, Carcassonne, y también en esta región está la ciudad de Lourdes, que en principio para la gente ha oído hablar de Lourdes o cuando tenemos algún problemilla siempre estamos, o sea que siempre ahí nos viene en mente esta parte de turismo religioso que es muy importante en Francia. Tenemos muchas ciudades, santuarios y es un gran país de peregrinación también. Eso es la región de Périgord, también en Occitania, muy bonita, menos conocida, o sea, yo he hecho muy pocos grupos de argentinos que hayan ido a ver esta región muy bonita, porque hablamos de ciudades como Sarlat, hablamos de ciudades como Rocamadour, es una región muy verde con unos paisajes increíbles, o sea, merece la pena. Aquí son grupitos pequeños que tenemos que hacer con recorridos, pues o bien tenemos que llegar a Burdeos o bien bajando desde París o desde Toulouse, pero realmente merece la pena toda esta región. Luego el Valle del Loira, vamos a hablar un poquito más de ellos, porque bueno, vamos a decir que vamos a combinar mi próximo viaje a Francia será París con el Valle del Loira. Entonces, el Valle del Loira, como os decía antes, está más o menos a 1 hora en tren de París, con lo cual, fácil acceso en tren, lo tomamos en la estación de Montparnasse y llegamos ya directamente a Tours o una ciudad cerquita que se llama Saint-Pierre-des-Corps, y a partir de ahí ya tenemos una van que pueden esperar a nuestros clientes o bien si ellos quieren manejar, en fin, ya luego nos adaptamos en función de lo que ellos quieran. Aquí veis con el mapita que de París a los castillos es muy próximo, también lo podemos hacer saliendo de París ya en alto, es decir, con un chofer guía que les vaya explicando, que les acompañe y él así pues hace la ruta tranquilamente y los clientes pues no tienen que manejar y solo aprovechan de la zona. Entonces, bueno, pues estos dos castillos que os pongo aquí son uno de los más emblemáticos. Hay que recordar que toda esta zona es Patrimonio Mundial de la UNESCO, o sea que ya llevamos unos cuantos años haciendo promoción a esas ciudades. Es verdad que toda esta zona es una zona muy clásica, muy bonita. El río Loira es una preciosidad, así como algunos de sus afluentes, entonces el Indre, el Cher, y son realmente zonas donde los reyes, bueno, de Francia pues no eran tontos, han visto que había pues un clima muy suave, estaban en el centro de Francia para poder vigilarlo todo y muchos de ellos durante 2 siglos se han instalado en toda esta zona. Como veis, pues aquí está en azul el río, ¿no? Y en todas las laderas del río tenéis ahí multitud de castillos, y todos lindos, muy bonitos. Aparte de los castillos, es una región también donde se da mucho la gastronomía, los vinos, evidentemente, y luego hay jardines también preciosos en ciertos castillos. No se visita realmente el interior del castillo porque tiene menos que ver, o sea, la parte exterior es más importante, y los jardines. Hay jardines extraordinarios, o sea que intentamos también hacer variar las visitas, no solo historia y no solo historias de reyes.
Pero bueno, veis aquí, por ejemplo, uno de los ejemplos más que se conocen más, que es el castillo de Chambord, ¿no? Erigido por Francisco I. Aquí tenéis los fabulosos jardines de Villandry. Este es el castillo de Blois, por ejemplo, y aquí abajo es el castillo, el Domaine de Chaumont. Son castillos que en el exterior se le conocen menos, pero este castillo es realmente una preciosidad y sobre todo que cada año hace una especie de, no de concurso, pero de exposición de jardines. O sea, todos los paisajistas más famosos del mundo cada año, o sea, los van invitando y tienen carta blanca para organizar un trocito de jardín a la manera, o sea, el tema o sea, cada año tienen un tema diferente, entonces en función de ese tema organizan ellos esos jardines, o sea que realmente está muy bien y cada año empieza a finales de abril hasta el mes de noviembre, con lo cual da para visitarlo y el castillo es una preciosidad realmente de ensueño, ¿no? Entonces nosotros os vamos a ayudar a organizar visitas en función de lo que mejor convenga, si vienen pues bajando desde París o si llegan en tren hasta Tours, os aconsejamos unos circuitos, unas maneras de ver la zona. Aquí experiencias podemos hacer un montón de cosas. Podemos hacer paddle sobre el río Cher y pasando debajo de los arcos de Chenonceau o hacer una comida en un barquito. Luego podemos pasar noches en abadías. O sea, realmente hay muchas posibilidades. Podemos ir a visitar castillos como es este caso. Es un castillo habitado donde los propietarios te reciben muy bonito, cerca de Amboise. Podemos pues hacer mermeladas. Asistir a un señor en Chinon que hace mermeladas, recoge los frutos de los castillos próximos y él se encarga de hacer estas mermeladas divinas. En Chambord podemos ir a ver los animales en el bosque porque tienen un bosque tan grande, el Domaine de Chambord es tan grande como París. Entonces, por las mañanas tempranito podemos organizar en 4x4 eléctricos o en carrozas con caballos de ir a visitar ese fabuloso bosque y a veces pues tienes la suerte de caer con este tipo de animalitos. O sea que es algo muy agradable. Estos son otras vistas. Aquí tenemos el castillo de Clos-Lucé, porque no hay que olvidar que Leonardo da Vinci vivió en este castillo durante unos cuantos años, murió en Amboise y está enterrado en el castillo de Amboise, que aquí lo tenemos aquí abajo. Esto es la abadía de Fontevraud y aquí es una vista de Chinon. Entonces, toda esta región presenta realmente muchas ciudades diferentes, bonitas, vistas completamente diferentes, castillos diferentes también, todos castillos reales, porque siempre hubo algún rey que vivió ahí o pasó la noche, porque eran cortes que iban bueno, pues cambiando de lugar y cada castillo tenía que tener una habitación para el rey por si acaso este llegaba, ¿no? Y luego, pues en todas estas zonas podemos hacer pues, todo tipo de experiencias diferentes, desde vuelo en globo, que es algo realmente a aconsejar si vuestros clientes tienen el presupuesto para poder hacerlo, porque sobrevolar, como aquí es el caso, el castillo de Chenonceau es realmente una preciosidad. Se hace por la mañana de temprano o en verano también se puede hacer al final de la tarde. O sea que hay dos opciones, podemos también hacer barco, canoa, conducir coches vintage a través de las viñas. O sea, realmente es una región donde ofrecen muchas posibilidades, ¿no? Y luego, pues recordaros que efectivamente pues Francia está muy bien situada, con muchos países alrededor, como Inglaterra. Aquí podemos cruzar el mar y llegar en tren a París, pero Bélgica también, Luxemburgo, Suiza, Italia, España. Entonces, para aquellos clientes que no tengan mucho tiempo, pues también podemos hacer una pequeña parada en Francia, donde sea, y luego pueden seguir hacia otros países. O sea, tenemos la suerte de estar muy bien normalmente, si hablamos de tiempos normales, muy buenas conexiones con todos estos países, ya sea por vía aérea o por vía de tren también. Os recuerdo que el tren puede ir hacia Bruselas en 1 hora y media, podemos llevarlos a Brujas, pueden ir hasta Ámsterdam. Ahora mismo hay una conexión París-Barcelona en TGV, también en tren rápido, en 6 horas estás en Barcelona, en plena Barcelona. Entonces, es siempre interesante pues, tener estas ideas también para poder hacer, si clientes llegan a Madrid, luego se van a Barcelona y luego pues hacen una conexión con nosotros, haciéndote igual una parada en Montpellier o en Marsella y luego seguir hacia París, por ejemplo, o solo la Provenza, en sur de Francia. Hay muchas posibilidades, y para ello contáis con unos expertos en estos lugares, con José y su equipo en IDAM y nosotros aquí de apoyo en Francia, o sea que os podemos ayudar para todo lo que necesitéis y, en fin, daros información y hacer que vuestros clientes regresen súper contentos a Buenos Aires, Argentina. ¡Voilà!
Merci beaucoup. Espero que os haya gustado y bueno, si tenéis algunas preguntitas o en fin, algunas cosas, pues con mucho gusto os puedo contestar. Claro, este es el momento para exponer las preguntas. A nosotros nos surgen un par de dudas porque viste que siempre como que de abril a noviembre aproximadamente, un poco antes, puede llegar a considerarse como la mejor época. Es la época que, o sea, a nivel del clima, donde el clima es más suave. O sea, después depende de las regiones. Es decir, que en París entramos realmente en invierno a partir del mes de mediados de octubre, noviembre, empieza a hacer un poco más de frío, un poco de lluvia también, hay que Sí, reconocerlo. Tiene también sus encantos, es diferente, o sea, ver las ciudades de otra manera, pero efectivamente has de abrigarte o prever por lo menos un chubasquero, un pequeño paraguas, un gorrito. Luego en las regiones es diferente. La región de Valle del Loira no es tan fría como París. Sí llueve, evidentemente, porque está verde, quiere decir que llueve, pero es un clima más suave. Aún así, luego hay muchas animaciones, por ejemplo, o sea, durante el verano sí está todo fantástico, con los jardines y esto, pero en invierno muchos de los castillos, a partir de mediados de noviembre, ya hacen todo lo que es la decoración para las fiestas navideñas. ok, Entonces lo decoran de una manera fabulosa, con lo cual siempre tienes algo que ver también, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del sur de Francia, sí. de la zona de la Riviera o de Marsella, de la Provence, nunca tendrás un clima tan frío como París. O sea, ellos tienen pues casi 360 días de sol. Quiere decir que efectivamente o sea, la parte que más te gusta es cuando es el calorcito, el sol, y es a partir del mes de abril al mes de mayo, ¿no? Pero puedes perfectamente ir a la Costa Azul, a Cannes, a Mónaco, a hacer visitas por Saint-Paul-de-Vence, en toda tranquilidad, con sol. Los días son un poquito más cortos, es verdad, pero aprovechas más porque hay menos gente también. O sea, que eso a veces hay que pensarlo y es más barato. Es decir, para Claro. que esos clientes que quieran gastarse menos en lindos hoteles o ir a comer bien, pues vas en una época un poco fuera de la alta temporada y ahí consigues cosas muy interesantes. Entonces, todo depende de lo que se busque. Efectivamente, si quieres viajar con buenas condiciones de tener calorcito y esas cosas, tienes que venir más hacia la primavera o el verano, es evidente. En términos de las regiones que nos mencionaste, ¿cuál podría ser más económica, digamos, si En, existiera? a ver, si quieres las más económicas, pero en baja temporada hablamos, o sea, la baja temporada, cuando yo os digo baja temporada, es a partir más o menos de noviembre hasta el Claro, mes de marzo. Entonces, ahí podrás encontrar el Valle del Loira, es ahí donde es más barato, la Normandía también, y las regiones del sur también, porque ellos trabajan más en altas, es decir, a partir del mes de mayo-junio hasta mediados de septiembre. Entonces, todo lo que es regiones de alrededor de París, ahí encontrarás buenas condiciones a partir ya mediados de octubre. ok. Bueno, acá Y tenemos un par de consultas. sí, Una de las consultas es, la zona agreste cerca de Normandía, ¿cuál era el nombre? la zona cerca de Normandía, Sí, Bretaña, la Bretaña, Bretaña, exacto. Donde claro. ahí ves el Saint-Malo, o sea, está, si quieres, la frontera entre la Normandía y la Bretaña, es el Mont Saint-Michel. Si sigas hacia adelante, vas a ir hacia Cancale y hacia Saint-Malo, y ahí ya entras en la Bretaña. Se suele hacer en conjunto, las dos regiones. Está bien. A ver. eh, Nos consulta también en invierno cuál es mejor para recorrer, digamos, de las regiones que hay, que cada una tendrá su propio en cuanto, cuál para ti Sí. sería la más linda o la mejor. A ver, en invierno tienes, a mí me gusta, bueno, lo que te comentaba antes, el Valle del Loira, porque los castillos están decorados de una manera muy agradable y puedes tener días tan bellos, o sea, que el sol se levanta y una neblina sobre el río, porque entre el frío que hace y el agua, o sea, un paisaje muy encantador, ¿no? O sea, que el Valle del Loira es una zona donde lo puedes hacer perfectamente. Luego, en este caso, no os hablé de Alsacia, no me acordé de hablaros de Alsacia, pero Alsacia es una zona en el este, con Sí, Estrasburgo, la capital, y tienes también ahí unos paisajes muy lindos. O sea, que es una región de vinos también, pero tienes Estrasburgo, Colmar, donde puedes visitarlo. Para ir por ahí podemos ir a pararnos en Reims, también donde está el Champagne. O sea, que es una zona también muy bonita.
Luego, si no, pues la región de la Provenza, o sea, la Riviera es una zona donde puedes ir en baja temporada, sí, donde tiene mucho encanto porque sigues teniendo un clima, está muy próximo a Italia, o sea, que es un clima un poco como lo que hay en Italia, o sea, que muy agradable. Y Ok. puedes hacer lindas visitas por por Ece, por Niza, por Juan-les-Pins, Antibes, en fin, tienes también muchas cosas que hacer por esa zona. También no olvidemos Bordeaux. Bordeaux, o sea, vamos al Saint-Émilion, por ejemplo, a la zona de Saint-Émilion, es también muy agradable, o sea, ahí terminan de hacer las vendimias, puedes degustar vinos, puedes bajar hasta la costa vasca francesa, Sí, por ejemplo, con Biarritz, y luego incluso encadenar, si quieres, con la española también, yendo a San Sebastián, a Bilbao. O sea, hay muchas posibilidades, ¿eh? está bien. Es muy difícil, a mí me gustan todas. Sí, es complejo, la verdad. Es que cuando lo vas pensando, dices, ay, no, pero esta también es bonita. No nos da el tiempo. Muy difícil, sí, muy difícil esa pregunta. Otra consulta que nos hacen es, por ejemplo, si nos puede recomendar algún hotel boutique en París. Tenemos varios hoteles boutique, Seguramente. sobran, o sea, todo depende después aquí, o sea, os voy a parecer así un poco con el precio. Lo que muchas veces rige es el precio. A mí hay un hotel que me encanta, es el Hotel Powers, tenemos el Grand Hotel du Palais Royal, es un 5 estrellas, el Hotel Castille, sino también tienes pequeños boutique hotel en la rive gauche de París, o sea, en la orilla izquierda, como es el Spa La Belle Juliette. Tenemos uno que es o sea, un 4 estrellas renovado, sin así mucho, pero que me gusta mucho el Litré, por ejemplo, el Madison. En fin, francamente hay varios, ¿eh? Así de Perfecto. repente no me vienen todos, pero tenemos unos cuantos. Otra consulta es, la Gruta de Lourdes, ¿a cuánto está de París aproximadamente? A ver, ¿Y qué ahí habría estamos para un poco visitar más. alrededor? A ver, ahí tenemos que irnos ya en tren, sería un poco complicado porque hasta Bordeaux es TGV, pero luego ya no. Entonces ahí lo que se suele hacer, o bien podemos llegar a Toulouse o al aeropuerto directamente de Lourdes. Entonces, si llegamos a Lourdes directamente, o sea, si es personas que solo quieren ir a Lourdes, se suele hacer una noche en Lourdes, al día siguiente por la mañana visitas la gruta, vas a misa, la procesión por la noche, la víspera, y ya te vuelves a París. Si no, lo puedes hacer perfectamente, o bien puedes combinarlo con la zona de Toulouse, Occitania, lo que habíamos visto antes, Sí, visitando Toulouse, Carcassona, tienes Albi, por ejemplo, y puedes hacer una escapada a Lourdes. O bien haces Lourdes con la costa vasca francesa, viendo Biarritz, Bayona y toda esta zona. O perfecto. incluso también con Bordeaux. O sea, que hay varias posibilidades porque estaban más o menos en el centro de todo esto. Una consulta también que nos hacen acá es desde Estrasburgo, ¿se puede visitar la Selva Negra? O sea, ¿existe alguna conexión? Sí, podemos hacer un día de Selva Negra atravesando el Ródano a Alemania. Efectivamente, se puede. Porque estamos También. ahí cerquita de la frontera. Claro, sería como un day tour. Sí, exactamente. Perfecto. Después muchas palabras de agradecimiento. Sí. Sí. Y había una pregunta que me había hecho una participante que pretendía estar, pero que no pudo por un motivo de fuerza mayor, era entre los shows de cabaret en París. Sí, Si sí, tuvieras que, obviamente existen distintos perfiles en cierta forma, es como acá los tango exacto. shows, pero si tuvieras que recomendar uno sobre otro, ¿cuál sería y por qué? Mira, a mí actualmente el que más me gusta es el Lido. Lo han renovado. O sea, quien dirige la revista era el antiguo creador del Circo del Sol, o sea, que tienes así un poco de espectáculo en el sentido de lo que hizo en el Circo del Sol, el Cirque du Soleil. Es un espectáculo moderno donde cantan en francés, es una parisina que es el hilo conductor de toda la historia, muy agradable, yo lo he visto ya varias veces, no te aburres. La cena está muy rica, la situación, estamos en plenos Campos Elíseos. Después se conoce más en Moulin Rouge, pero en Moulin Rouge es por la cuestión de la película hace ya 30 Claro, años, no sé cuántos, que esa película le salvó, iba a cerrar en Moulin Rouge. Pero desde entonces no ha cambiado ni la revista, ni los trajes de las bailarinas, o sea, a mi gusto se queda un poco anticuado, ¿vale? La zona tampoco no es de las mejores, por la noche a veces te pasa algún problemilla de que te roban una cartera, en fin, esas cosas, ¿no? Porque es la zona de claro. Montmartre, el lado de Pigalle, un poco
No es que te vayan a esperar con un cuchillo, ni mucho menos, pero no te sientes tan a gusto como en los Campos Elíseos, ¿eh? Aunque en Campos Elíseos también te pueden pasar que te roben la cartera, ¿no? Sí, por Pero supuesto. pienso que es un poco más elegante, digamos, ¿no? Y ahora han renovado el Bar Adinatin, que era el cabaret que está en la Rive Gauche, en la orilla izquierda, no está mal, ¿eh? Pero claro, cuando la gente viene a París, pues es más bien Lido Moulin que te gusta ir a ver. Por el nombre, la gente lo conoce y merece la pena. Luego tenemos el Crazy Horse, pero es otro estilo de cabaret diferente. Ahí sí las chicas están casi totalmente desnudas o en tanga, y lo que las visten únicamente son las luces, ¿sabes? O sea que eso puede ser a veces para parejas, puede ser igual para las señoras un poco incómodo, aunque no es nada vulgar. Pero bueno, ves, según eso lo ofrecemos más para pequeños incentivos o cuando hay más señores, en fin, ese tipo de Claro, cosas.